Muy buenas tardes. Mi nombre es Giovanni Eugen. Les voy a hablar sobre el plexo sacro. El plexo sacro en los humanos y otros animales, el plexo sacro es una red de nervioso constituida por el tronco lumbosacro y los ramos anteriores de los cuatro primeros nerviosos sacros. Por medio de sus ramos colaterales y terminales, contribuye a la inervación sensitiva, motora, vasomotora y propioceptiva de la región glútea, miembro inferior y pelvis. Constitución del plexo sacro. Gran número de autores dividen al plexo sacro, tal como se describirá enseguida, en dos partes. El plexo sacro propiamente dicho que comprende los nerviosos que van al miembro inferior y la cintura pélvica y el plexo pudendo destinado al perineo, a los órganos genitales externos y a las vísceras pélvica, asociándose con el plexo hipogástrico. El plexo sacro sin divisiones está pues formado por los siguientes nerviosos: tronco lumbosacro resultan de la fusión de la rama anterior del quinto nervioso lumbar con una rama anastomótica que le envía el 4. Desciende a la cavidad pélvica por delante del ala del sacro y de la articulación sacroiliaca por detrás del paquete neurovascular ilíaco interno y se dirige oblicuamente hacia abajo y largo lateralmente hacia la escotadura ciática mayor. La más anterior del primer nervioso sacro se desliza después de su salida del sacro por el canal transversal que continúa al foramen sacro anterior, se dirige abajo y lateralmente siguiendo el borde superior del músculo piriforme y se fusiona en la escotadura ciática mayor con el nervioso lumbosacro. La arterial y las venas glúteas superiores se sitúan en el ángulo formado por la reunión de tronco lumbosacro y la primera rama sacra, fibra de la división anterior de los nerviosos sacros. Segundo nervioso sacro, aparece a su salida del foramen sacro en el intervalo de los fascículos inerción superior del piriforme. Se divide en dos ramas, una superior que se une con la rama precedente, otra inferior que se dirige al tercer polo sacro. Tercer nervioso sacro, cuya rama anterior casi transversal camina a lo largo del borde inferior del piriforme y se une casi por entero a la rama inferior del segundo polo sacro. Rama anterior del cuarto nervioso sacro se divide a su salida del foramen sacro en dos ramos. Un ramo ascendente que se une en ángulo agudo con el tercer nervioso sacro, un ramo descendente que se dirige hacia el quinto. Este último ramo no participa en la constitución del plexo sacro, pertenece al plexo sacrococcígeo. Todos los nerviosos que entran a la forma de parte del plexo sacro, con la excepción de las S3, se dividen en una división anterior o ventral y otro posterior o dorsal. Los nerviosos que así forman el plexo sacro convergen
en dirección de la parte bajo del ángulo ciático mayor y se unen formando una banda aplanada triangular de la superficie anterior y posterior. Emergen numerosas varias colaterales. Relaciones del plexo sacro. El plexo sacro tiene forma triangular con base medial y vértice lateral. Se extiende desde la articulación sacroiliaca por arriba hasta el borde inferior de la escotadura ciática mayor por abajo. Sigue la concavidad del sacro. Está directamente en relación con inserción sacro del músculo piriforme por delante del cual se dispone. El plexo sacro se encuentra localizado en el parte posterior del pelvis, entre el músculo piriforme y la aponeurosis del mismo músculo, tomando parte en la constitución de la fascia pélvica, particularmente delgada en este punto. Por medio de esta fascia, está en relación en frente con la arteria y vena ilíaca interna, la uretra y el colon sigmoide. La arteria y venas glúteas superior pasan justo entre el tronco lumbar de la L4 y R5 y el primer nervioso sacro por su parte. La arteria venas glútea inferior pasan entre el segundo y tercero. La distribución del plexo sacro. El plexo sacro emite numerosas colaterales y una sola rama terminal que es nervioso ciático. Ramas colaterales del plexo sacro. Las ramas colaterales del plexo sacro, en número de 10, se dividen en ramas anterior o intrapélvica y ramas posterior o extrapélvica. Ramas colaterales anterior. Las ramas colaterales anterior son 5. Todos estos nerviosos, salvo del obturador interno, son considerados también como ramos colaterales del plexo pudendo, quien a su vez conformaría parte del plexo sacro. Se distribuyen por los órganos contenidos en la pelvis o por perineo. Nervioso del obturador interno, nervioso rectales inferior o hemorroidales inferiores, nervioso del músculo elevado del ano y coccygeo, nervioso esplagninos pélvico, nervioso pudendo. Ramas colaterales posteriores. Las ramas colaterales posteriores son 6. Estos nerviosos pertenecen al plexo sacro propiamente dicho. Nervioso del obturador interno para los músculos obturador interno y gemelo superior. Nervioso del piriforme, nervioso del cuadrado femoral para los músculos cuadrado femoral y gemelo inferior. Nervioso glúteo superior, nervioso glúteo inferior, nervioso cutáneo posterior del muslo. Gracias. Hasta aquí mi parte.